Open Vision Talks. Open Vision Talks. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña. Bienvenidos a la 12ª conferencia de Open Vision Talks, en esa mesa de análisis en el cual siempre lo hacemos antes de cada conferencia que tenemos con el speaker en el momento. Y bueno, hoy tenemos pues un tema muy importante relacionado a nivel mundial. Hablamos de los derechos humanos. Hoy tenemos aquí a nuestra speaker conferencista, a Fernanda Oppenheim. Bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, estamos muy contentos porque realmente es la única mexicana que colabora precisamente en este consejo en la ONU. Es correcto, sí. Somos un grupo de trabajo que somos 5 personas de todo el mundo, una por cada región, según las organiza Naciones Unidas, y pues yo represento América Latina y el Caribe y en efecto sí, soy la única mexicana. Pues qué orgullo. También doy la bienvenida a Susana Méndez. Gracias, Carlos. Buen día. Gracias por la invitación y gracias por el apoyo a esta promoción de derechos humanos. Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gregorio Martínez. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Fernanda. Qué gusto, doctora. Gracias, Carlos, Gregorio. muchísimas gracias aquí por la invitación. Qué gusto. Pablo, también bienvenido a esta mesa de análisis. Una vez más, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues iniciamos con una primera pregunta que me gustaría comentarte. Fernanda, ¿cuáles son los principales retos de México para avanzar en el sistema de derechos humanos? Pues a mí lo que me toca, la especialidad temática, porque el mundo de los derechos humanos, la doctora no me dejará mentir, es bien amplio, es el tema de las empresas específicamente, ¿no? Y cómo las empresas pueden, por un lado, contribuir, ¿no?, a que los derechos humanos, por ejemplo, los derechos laborales, pues se materialicen, y por otro lado, pueden implicar ciertos riesgos en sus operaciones a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, riesgos ambientales o con comunidades locales, indígenas, por ejemplo, temas de territorio, temas de agua, etcétera. Y lo que abordamos es un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, cómo prevenirlos y en qué más bien podrían contribuir las empresas para avanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la promoción y concreción de los derechos humanos? Entonces, pues sí vemos muchas oportunidades en México, también muchos retos, ¿no? Creemos, sobre todo yo observo que es un tema como bastante nuevo, como que cuál es esta conexión entre los derechos humanos y las empresas, ¿no? Parecen como dos agendas desconectadas, la agenda económica, del desarrollo, del crecimiento económico y la agenda de los derechos. Es como que siempre han andado por carriles distintos y a mí me toca este ejercicio de acercarlos, de que estos dos mundos dialoguen y de que se entienda un poco, bueno, qué le toca al Estado, ¿no?, como sus obligaciones frente a los derechos humanos y qué le toca a las empresas. Así que, pues sí, creo que hay sobre todo un reto de entender estos conceptos, de difundirlos, de que las empresas entiendan qué les tocaría hacer para que puedan avanzar con esos compromisos que en algunos casos ya tienen algunas iniciativas, pero no saben que se trata de derechos humanos de repente. Entonces, creo que ese es un reto importante. Definitivamente yo creo que es como bien lo menciona Fernanda, un reto. Me ha tocado conocer a las diferentes organizaciones, a las grandes corporaciones, orgullosamente regiomontanas. Me consta de esfuerzos que se han hecho en esta materia y eso consta, las empresas que son públicas en los reportes anuales, incluyendo el reporte, pues anteriormente se llamaba de sustentabilidad, pero en donde incluyen un componente social y en donde ahí está también este capítulo de el respeto a los derechos humanos, ¿no, Fernanda? Sí, de hecho, bueno, esta perspectiva ASG o ESG, ¿no?, que ahora muchas empresas están incorporando de temas ambientales, sociales y de gobernanza, pues incluye muchos elementos de derechos humanos. Entonces, yo creo que es una cuestión de poder abrir estos diálogos, articular un poco estas ideas, ¿no? ¿Alguna pregunta, Pablo? Sí, Fernanda, a mí me gustaría conocer, desde tu experiencia, cómo estamos a nivel mundial, es decir, qué países destacan en este tema de empresas y derechos humanos o qué empresas podemos decir son referentes de ya la aplicación e incorporación del enfoque que pudiéramos tomar como buenas prácticas. Mira, pues
Como siempre, estos diálogos comienzan, y esto es algo que yo desafío mucho porque creo que realmente en América Latina, en África, en Asia hay ejemplos muy buenos. Estas conversaciones se suelen centrar mucho por la propia dinámica de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, en Europa, muchísimo en Europa. Entonces, creo que en términos, por ejemplo, de avances normativos o de planes de políticas públicas, sí vemos sobre todo en Europa varios países que tienen planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos. Por ejemplo, de los 50 que existen a nivel mundial, casi todos están en Europa. En América Latina solo 3 países tienen este tipo de planes. Y esos son planes que un poco dictan qué va a hacer el Estado con esto, qué guías les va a dar a las empresas, qué brechas hay que cubrir. Lo mismo con leyes, ¿no? Distintas regulaciones que se están discutiendo en el marco de la Unión Europea que abordan o aplican, incorporan esta perspectiva de derechos humanos con respecto de las empresas. Y luego la otra cuestión que creo que es bien importante y no podemos obviar es la diferencia entre las grandes empresas, las que operan a nivel transnacional, etcétera, que venden en varios mercados y tal, y las pequeñas y medianas empresas. Son 2 mundos totalmente diferentes. Entonces, también la incorporación es mucho más fácil para una multinacional dedicarle personal, dedicarle recursos, a decir, bueno, tengo un área de sustentabilidad, le incorporo el tema de derechos humanos allí. Hay grandes empresas haciéndolo. Y eso es muy distinto para una empresa pequeña que está, no sé, aquí en la ciudad proveyendo algún servicio o comerciando algún bien, ¿no? ¿Y cómo hacerle entonces para que eso sea cada vez de mayor alcance, que no sea solamente las grandes corporaciones, Fernanda? Pues hay todo un trabajo ahí que por lo menos desde el grupo, otra vez somos un mecanismo pequeñito, ¿no? Pero tratamos de impulsar el diálogo, por ejemplo, con cámaras, con asociaciones, ¿no? Muchas veces a través de estos grupos de empresas, pues puede haber la posibilidad de un aprendizaje de pares, puede haber, por ejemplo, capacitaciones, sistemas de apoyo, líneas de ayuda, de todo un poco que a veces estas asociaciones pueden proveer a sus miembros mucho más fácilmente que decir desde una política pública se llegue a las pymes, ¿no? Claro. Esto es un poco más complejo. Pero creo que hay distintos roles desde todos los actores. Muy bien. ¿Cuál es la relación, cuál es la vinculación o cuál es el trabajo en conjunto, la parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la parte de integración del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas con ustedes? ¿Hay una comunicación ahí? ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué se trabaja actualmente? Bueno, dirá la doctora cómo lo ve ella, pero desde nuestra perspectiva, el rol de las comisiones, tanto la nacional como las estatales, y esto es en todo el mundo, de lo que se llaman instituciones nacionales de derechos humanos, es clave, ¿no? Porque son un organismo autónomo, entonces sí son parte del Estado, pero tienen una autonomía, pueden hacer recomendaciones, conocer casos hacia actores estatales, pero en muchos casos, como en la Comisión Estatal de Nuevo León, pues tienen un interés también en este tema de empresas. Entonces creo que ahí el diálogo es fundamental, ¿no? Sí, definitivamente, Carlos. La vinculación que tienen los organismos de protección de derechos humanos con la Organización de Naciones Unidas y con otros organismos también del ámbito internacional es fundamental, porque son los que marcan la pauta, son los que dan la guía. Sí. Lo que decía ahorita Fernanda de que solamente en Latinoamérica hay 3, pues yo espero que seamos en Nuevo León una parte importante para llevar a México. No en todas las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional se cuenta con este programa, son contadas las entidades federativas que cuentan con el programa de empresas y derechos humanos, y pues decirte que para la Comisión es de suma importancia porque yo creo que todos desde nuestro ámbito tenemos que respetar los derechos de los demás, y si son las grandes empresas, Fernanda, como tú sabes, Nuevo León es la cuna de la industria y de las empresas en México, pues empezar con grupos tan importantes como los que tenemos en Nuevo León, yo creo que sí tenemos que dejar ese aspecto, esa huella y marchar con un programa que me parece a mí de suma importancia. Bueno, yo creo que ahí, como bien dice la doctora, pues esto se puede multiplicar, el efecto. ¿Dónde está el gobierno? O sea, el esfuerzo yo creo que debe ser un esfuerzo conjunto, sociedad y gobierno, las organizaciones o los grandes organismos a nivel internacional, a nivel estatal, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero luego veo a los gobiernos que pues como que es un tema que han venido dejando de lado, ¿no, doctora?
Yo creo que hay muchas actividades pendientes, Gregorio, de los gobiernos. Yo creo que definitivamente el impulso a las empresas, la capacitación debe ser, por supuesto, de parte de la comisión, pero el impulso a las empresas debe ser desde los gobiernos. ¿Por qué? Porque traen beneficios a las personas trabajadoras, Claro. traen beneficios de inclusión, a grupos de atención prioritaria, por ejemplo, personas con discapacidad, mujeres, indígenas. Y a la larga, los beneficiados son los gobiernos, en este aspecto de que las empresas trabajen en pro de los derechos humanos. Sí, y yo creo que es como esta concertación de voluntades es bien importante, ¿no? El estándar que nosotros manejamos, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos adoptados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establecen que las empresas tienen una responsabilidad independiente a la voluntad o capacidad de los gobiernos, ¿no? Entonces, las empresas como tal, y sobre todo en un estado tan pujante realmente, como decía la doctora, como Nuevo León, creo que tienen una oportunidad increíble para, entender sus responsabilidades y contribuir a ello, ¿no? Por supuesto que el gobierno tiene que hacer su trabajo, el Estado es el sujeto obligado que nos debe garantizar los derechos a todas las personas y eso, que ni qué, como se dice coloquialmente, ¿no? Eso no está en cuestión. Y creo que sería óptimo que desde el gobierno sí se le dé una guía a las empresas y se establezca una expectativa clara. Pero también las propias empresas a veces van a la delantera, ¿no? Pueden tomar la iniciativa de decir, bueno, yo tengo un compromiso público con los derechos humanos y estas son mis acciones, por ejemplo. Yo creo que eso en el mercado también cada vez se valora más. En el mercado europeo. Es lo que te quería comentar también, Fernanda, porque creo que hay beneficios que están implícitos cuando se incorpora el enfoque de derechos humanos y que es importante que las empresas conozcan que consiguen, además, obviamente, de este compromiso moral y ético, ¿no?, con los derechos, ¿qué otras cuestiones pueden conseguir? Pues ahorita creo que hay como dos drivers, como se dice un poco, por usar un anglicismo, dos incentivos muy importantes para las empresas en esta materia. Digo, además de la cuestión ética, ¿no? De la ética empresarial. Uno es el propio mercado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los consumidores y consumidoras, sobre todo más jóvenes, que les interesa muchísimo que lo que compran no contamine o contamine menos, ¿no? O sea, tenemos como todas unas nuevas generaciones de consumidores con más conciencia de temas sociales y ambientales. Entonces, creo que eso, sumado a que, como decía antes, estas grandes empresas, y a veces hay muchas empresas mexicanas que forman parte de la cadena de valor de grandes empresas internacionales, o grandes empresas mexicanas que exportan, ¿no? O que operan en varias jurisdicciones, tienen cada vez más como estas obligaciones internacionales porque están impuestas, y ese es el otro driver, por, pues, legislaciones de otros lados, ¿no? Si la Unión Europea va a regular el tema de derechos humanos para las empresas, pues toda aquella empresa que forme parte de esa cadena de valor o que quiera exportar a Europa, pues va a tener que cumplir con esa regulación. Entonces, hay un driver de mercado, ¿no? De consumidores, cadenas de valor, etcétera, y hay un driver, pues, más regulatorio, vamos a llamarlo. ¿Cómo hacer más conciencia entre la población en general sobre nuestros derechos, sí? Sobre los derechos humanos. Es decir, cómo exigirlo, ¿no? Que se garantice toda la amplia gama de derechos humanos. Hace un momento, antes de comenzar esta conversación, decía la doctora Susana Méndez acerca de lo que, pues, las quejas que se han interpuesto en materia de derechos humanos por el tema del agua. Digo, así tan simple puede sonar como tan compleja la problemática que hemos tenido. O sea, derechos humanos no es solamente discriminación, no es solamente igualdad de oportunidades, o sea, diferencias de género, en fin. O sea, también tiene que ver con derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo concientizar, cómo trasladar a la población en general a lo que tenemos derecho, ¿no? ¿Cómo educar más? Digo, creo que este conversatorio sirve precisamente para dar ese tipo de información y decir, oye, este es tu derecho, exígelo, ¿verdad? Como la democracia, como algunos otros. A ver, es pregunta para las dos. Muchas gracias. Yo creo, Gregorio, que tenemos mucho que hacer los organismos de protección de derechos humanos en este tema. Estos organismos, como la Comisión Estatal, tienen dos obligaciones fundamentales. Una de ellas es la de promover los derechos humanos. Cuando las personas conocen más sus derechos humanos, más
los ejercen y tienen esa garantía de hacerlos exigibles. No siempre se logra, lamentablemente, tenemos que seguir un camino largo, porque pues las recomendaciones, por ejemplo, no son vinculatorias, pero existe la posibilidad de acudir a otros organismos, a la Comisión Nacional o a otros, pero lo fundamental es la promoción de los derechos humanos. Cuando se logra saber qué derechos, acudimos, por ejemplo, a clínicas a decir, tú tienes derecho a que te atiendan a un especialista, se exige en mayor medida, estos derechos se van ampliando y se recibe mayor número de quejas, que es la segunda parte de la actividad fundamental de los organismos de protección de derechos humanos, Gregorio. Sí, yo creo que a veces es, como decías, algo tan complejo pero tan sencillo. Exacto. Como todo aquello que nos permite vivir una vida digna, diríamos, ¿no? Ese es como el concepto general. Sí, Entonces, sí. pues yo tengo que poder tener una vivienda, ese es un derecho humano. Tengo que poder tener un trabajo digno, ese es un derecho humano. Acceso a la salud, que mis hijos puedan educarse, ¿no? Pues acceso al agua, a la alimentación, todos estos son derechos. Parece que no, que son más cuestiones como de beneficios sociales, pero realmente son derechos que lo damos humanos. por hecho, ¿verdad? Pero es un derecho, Es sí. un derecho, el derecho a la movilidad, a la libre movilidad, ¿no? Digo, aquí en un estado fronterizo como este, donde hay mucha gente en situación de movilidad humana, también eso es un derecho humano, ¿no? Y hay que darle sus garantías y sus protecciones. Y, por supuesto, todos los temas de democracia, participación, acceso a la información, etc. Que hay que promoverlo desde las escuelas. Yo creo que nos hace mucha falta trasladarlo esto a la educación básica. Creo que sería una gran asignatura. Y sobre todo ahorita, insisto, por los temas, vamos a decir, controversiales, polémicos, mediáticos que hay, el tema de la violencia de género, ¿verdad? O el tema de la discriminación. Creo yo que por ahí se descarga buena parte de lo que la gente entiende como derechos humanos. Los desaparecidos, ¿no? Ay, sí, ¿no? Gregorio. La inseguridad, bueno, esa parte. Pero todo esto que es fundamental y que de repente dice, no, pues sí, el derecho a la salud, pues es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, Y por ejemplo, Gregorio, las empresas tienen un papel importante en esto. Por ejemplo, cómo yo superviso la salud mental de mis trabajadoras y trabajadores. Es decir, tengo un compromiso de hacerlo porque ahí también hay todo un tema en materia de derechos laborales. Entonces las empresas se convierten también en garantes de los derechos. Educación, salud, vivienda, vida digna, igualdad. Y bueno, en ese tema quería yo preguntarte, Fernanda, también si existe alguna buena práctica, ¿no? de empresas que estén metiéndose de fondo para promover ciertos derechos y que digas, yo creo que esto es fácil de replicar en las empresas de Nuevo León. Mira, yo creo que, bueno, ahorita en esto de salud mental y bienestar de las personas trabajadoras tenemos la NOM 35, Sí. ¿no? Que me parece que, bueno, esto voluntariamente las empresas lo pueden ir haciendo y creo que permite, a veces las NOMs nos permiten, nos dan guías, pues, ¿no? Luego las empresas pueden incluso ir más allá, pero creo que es como una buena guía para abordar ciertos temas del bienestar de las personas trabajadoras, porque durante mucho tiempo se habló, bueno, pues yo te doy seguridad social, estás en nómina y pues ya cumplo con mis obligaciones de ley, esos son tus derechos laborales y tan, ¿no? Pero luego hay muchas otras cosas, ¿no? Que los trabajos sean lugares libres de violencia, por ejemplo, ¿no? Que se garantice, pues, temas de salud integral, ¿no? De hecho, como está redactado en el Derecho Internacional del Derecho Humano a la Salud, es al máximo nivel de salud física y mental. Es decir, no es solamente afectaciones al cuerpo físicas, sino también temas emocionales. Con la pandemia lo vimos mucho, ¿no? Muchísimas plantas de trabajadores pues con mucho estrés, Claro. etcétera, etcétera. Y eso también creo que es algo que las empresas pueden hacer. Pero yo creo que mucho de lo que se está haciendo a nivel internacional tiene que ver con hacer procesos de debida diligencia también en materia de derechos humanos. Y eso es algo que poquito a poco, que platicaremos ahora más en la conferencia, yo quisiera como impulsarles o animarles a ir haciendo, ¿no? Las empresas todo el tiempo hacen análisis de riesgo financiero, si van a lanzar un nuevo producto al mercado, si va a servir, si no va a servir, análisis de mercado, etcétera, etcétera. Pues también se pueden hacer evaluaciones de riesgo en derechos humanos para tratar de prevenir ciertos impactos, ¿no? Adelantarse un poquito a eso, más que abordarlos una vez que ya están sucediendo, ¿no? Claro. Que pues obviamente como siempre es mejor prevenir que curar, como cómo se lo- dice coloquialmente, ¿no? ¿eso cómo lo monitoreas de la mejor manera? ¿Cuál es la forma más efectiva de monitorearlo, de detectarlo, de medirlo? Pues eso yo creo que dependiendo de las operaciones, si tú eres una empresa, no sé, en el sector de hidrocarburos, pongamos, ¿no? Pues entonces tú vas a detectar primero, identificar qué derechos podrían verse afectados.
temas ambientales, etcétera, etcétera. Salud de los trabajadores. Salud de los trabajadores, seguridad, en fin. Entonces tú detectas cuáles, si bien los derechos son indivisibles, ¿verdad? Y no es que podemos escoger, pues sí podemos priorizar cuáles podrían verse más afectados en mi actividad. Con esa identificación, pues se monta un equipo multidisciplinario y se hace un análisis de riesgo, se hace literalmente un informe de análisis de riesgo. Y eso permite que la empresa diga, bueno, yo voy a tomar estas medidas de prevención, estas de mitigación, etcétera, y voy a tener un mecanismo por si algo ocurre para que las personas puedan también poner sus quejas y yo pueda ver cómo lo abordo. No solamente es instalarse e invertir, tienes que tener toda esta tarea previa, ¿no? Exacto. Claro. Yo creo que ahorita en Nuevo León hay tanta oportunidad, por ejemplo, con la gigaplanta que se viene, Sí. ¿no? Claro. De que se hagan procesos de evaluación. Bueno, ¿cómo va a impactar? Incluso en el terreno, pues en el territorio, porque es una extensión grandísima. Pero ahí la vara está muy alta precisamente por el inversionista que llega, ¿verdad? O Sí, sea, claro. ellos traen esos estándares, ¿sí? En diferentes temas y ojalá que el tema de derechos humanos sea uno de ellos. Es decir, eso nos va a permitir, va a ser una espiral positiva, creo, todo el tema nearshoring, esa mega inversión y cualquier otra que llegue con esas características, es una espiral positiva para salir de muchos temas. Yo creo que derechos humanos sería uno de ellos. Sin duda. Y fíjate, Gregorio, a mí me gustaría señalaste algo muy importante. En Nuevo León, Fernanda, somos ahorita el segundo lugar en el tema de violencia contra las mujeres, todo lo que es estos delitos que se reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto tiene mucha incidencia. Fíjate, cuando empezamos este programa, notamos, por ejemplo, algunas empresas que encuentran a las mujeres que son las víctimas y que no tienen dónde dejar a sus hijos y que no tienen forma de mantenerse o de encontrar un trabajo adecuado, están contratando principalmente a mujeres. Les están facilitando el servicio de guardería. O sea, hemos encontrado muchas empresas comprometidas ya desde antes con el tema de los derechos humanos de las personas y eso es muy gratificante. Entonces, la importancia, Fernanda, es también llevar todas esas buenas prácticas que tienen ya algunas empresas a otras para que se vaya haciendo más grande cada vez el tema de respeto a los derechos humanos, ¿no crees, Fernanda? Sin duda, y yo creo que justo el tema de género, qué suerte que lo trajeron, porque además de ser una de mis especialidades, es un tema bien importante, porque ahí hay mucho que las empresas pueden hacer, ¿no? Yo he incluso en algunos momentos tenido diálogos con empresas específicas que dicen, bueno, están en ciertos sectores, por ejemplo, donde la planta trabajadora es planta de base, ¿no? En sitios quizás donde hay más alta vulnerabilidad para las mujeres, etcétera, y allí, por ejemplo, capacitarles en temas de género, de prevención de violencia, etcétera. A veces las empresas mismas pueden proveer simplemente un transporte que las lleve a las trabajadoras saliendo, ¿no? Para prevenir que les ocurra algo en el tránsito, desde y hacia el trabajo. Bueno, temas de cuidado, ¿no? Todo el tema de cuidado es un gran tema que continúa perpetuando la desigualdad de género, porque pues, todavía recae en las mujeres la mayor cantidad de responsabilidad de cuidado. En fin, creo que hay muchas iniciativas allí, bueno, temas de diversidad e inclusión también, ¿no? Sí. Que me parece que son clave y creo que hay una gran oportunidad en un estado como este, donde tiene pues empresas de todo tipo y una economía pujante y con toda la inversión que va a venir del nearshoring, ni que hablar, o que ya está viniendo, de ir instalando, ¿no? Estos estándares. Fíjate, ¿qué opinas tú, Fernanda, de que, digo, te estoy hablando un poquito de historia del siglo pasado, de las grandes corporaciones en donde se hablaba de cuotas de diversidad? O sea, decir, oye, desde los equilibrios que había en los puestos de más alto rango, decir, bueno, es que sí hay que poner un porcentaje que sea mujer. Oye, ahora que se abre todo el tema de la comunidad LGBT, decir, oye, pues que sí tenemos de tener una cuota aquí de que respetamos las orientaciones sexuales, respetamos las creencias religiosas. Entonces, para demostrar las personas con discapacidad, hay que tener una cuota. Era lo que se manejó durante tiempo atrás. Yo creo que ahorita ese término ya no aplica. Yo creo que hasta sería pues un tanto irracional manejarlo de esa manera. ¿O cómo lo ves tú desde la instancia en la que participas en Naciones Unidas? Bueno, eso es toda otra discusión también, porque pareciera que el tema de las cuotas está zanjado y pues es como eso, ya fue, cosa del pasado. Sin embargo, las cuotas son útiles hasta el día de hoy. Okay. Cuando tú tienes una sociedad que excluye a algunas personas, ¿no? O que históricamente ha sido así,
y ciertas estructuras sociales, ¿no? Donde hay roles socialmente asignados, ¿no? Por ejemplo, de que los hombres la representación pública, los cargos de elección popular, etcétera. Bueno, todo lo que se ha hecho por llevarlo al ámbito estatal, de, digamos, cuotas justamente para la paridad, ¿no? Todo el tema de paridad en la participación en las elecciones, etcétera, es lo que ha llevado a que haya mujeres igual que hombres en los puestos de elección popular, más o menos, ¿no? Y creo que sin eso no lo hubiéramos logrado, no porque las mujeres no tengamos la capacidad, sino por las estructuras sociales mismas, ¿no? Yeah. Y porque nadie quiere soltar el poder, la verdad, ¿no? Entonces la gente más, en general más privilegiada, pues quiere mantener el status quo, lo cual es normal, y aquí no hablo ni de denominaciones políticas ni de nada, ¿no? Sino hablo de estructuras sociales o socioeconómicas. Entonces sí creo que decir, bueno, yo sí necesito como empresa no solo que mis instalaciones sean accesibles, por ejemplo, para personas con discapacidad motora, también necesito que formen parte de mi planta laboral, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México se hizo un trabajo muy fuerte de contratar personas en situación de discapacidad. Sí. Y realmente pues trabajan igual de bien que alguien que está de pie, por ejemplo, ¿no? Si es una persona que te checa los documentos, etcétera, en silla de ruedas. Por poner un ejemplo muy básico, muy mundano, no, pedestre. Pero ¿cuánta gente le dio un trabajo? Exacto, claro. Pero entonces sí que haya como esas cuotas, pero además también checar que ese tipo de trabajos que se proveen o de oportunidades que se provean sean de calidad. Que las personas históricamente excluidas no lleguen a los peores trabajos tampoco, porque tú dices, abro una cuota y tengo que tener, no sé, 10 personas con discapacidad o de la comunidad LGBT o lo que sea, pero pues van a estar en estos puestos más básicos. No, queremos que todo el mundo esté representado en todas las estructuras, ¿no? Y bueno, si vamos a lo más alto, ¿qué decimos de CEOs? ¿Qué decimos de consejos de administración? Sí. Son bastante homogéneos todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permiten las cuotas un poco, ¿no? Aquí en Nuevo León tenemos la ley que obliga al servicio público a contratar al 2% de personas con discapacidad. Ahí está. Lamentablemente, es una cuota. Gregorio, lamentablemente ni ese 2% se cumple. Acabamos de hacer un estudio de esto en Nuevo León, en los municipios, y muchos no tienen ni a una sola persona dentro de su nómina. Entonces, lo importante es de que todas estas personas, todos estos grupos de atención prioritaria se incluyan al aspecto laboral y que sean las empresas las que lleven este ejemplo, también es muy, muy importante y muy relevante. Y al respecto, también es el patrón, como menciona Fernanda, de que las personas que están contratadas pues corresponden a cierta discapacidad, por ejemplo, motriz, no necesariamente otro tipo de discapacidades, como la intelectual o psicosocial, y también ocupan espacios, sobre todo operativos, no de toma de decisiones. Entonces también hay brechas en donde se cumple la cuota, en donde se llega a cumplir, pero con estas otras brechas, que también a veces la cuota no la rescata. Tendría que ser muy específica, pero eso es complicado también, ¿no? Y hay varios estudios además que dan cuenta de que cuanto más diverso sea, por ejemplo, una estructura de toma de decisiones en las empresas o en el Estado, también en cualquier institución, pues mejores resultados vamos a tener, ¿no? Porque vemos el mundo, por ejemplo, vemos nichos de mercado que un consejo homogéneo no vería, ¿no? Claro. Entonces, desde las mujeres, desde las diversidades, desde distintas experiencias, se ve también otros cachitos de la sociedad, otros mundos, ¿no? Otros espacios. Y creo que eso le trae una riqueza, más allá de la ética empresarial, también para el negocio como tal, ¿no? Así es. En Nuevo León está desarrollando algo muy importante en la cultura de los derechos humanos y se está creando una red de empresas. ¿Se me pueden contar, doctora Pablo? Pues lo que queremos es crear esta red y hacerla muy grande, porque estamos en el tema también, en el marco del Mundial de Fútbol, para que cuando las personas lleguen a Nuevo León se puedan prevenir los riesgos, y también queremos que se dé en las empresas el enfoque de derechos humanos con estos criterios de los que nos va a hablar Fernanda hoy, de estos principios de la ONU, la importancia de incorporarlos a las empresas. Y Pablo, pues tú eres muy bueno. No, pues la verdad es que estamos muy, muy contentos también por este apoyo que nos estás dando, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Porque estamos promoviendo una red de empresas y derechos humanos en el estado de Nuevo León, que está liderando la comisión. Yo creo que esto es muy importante porque la comisión es un organismo público autónomo. Y entonces es un organismo técnico que puede estar proporcionando información a las empresas, y estas pueden también vincularse para compartir buenas prácticas, que es lo que queremos que suceda. Ahora, en un evento deportivo masivo como es la Copa Mundial de FIFA 2026, pero también otro
cualquier otro tipo, de cualquier otra competencia, hay riesgos notables. El tema de explotación sexual, explotación laboral, el tema de la demanda de bienes y servicios genera también una serie de riesgos que tenemos que prevenir. Y obviamente hay muchas cuestiones que tienen que ver con la diversidad, ¿no? Y el grito homofóbico, lo platicábamos también en la conferencia de prensa, lo vimos ahora también en el juego de ayer, ¿no? En tema de Honduras y México. Felicidades a México también porque estuvimos viendo ahí los penales. Pero el punto es que hay muchas tareas que están en la estructura social, en las construcciones sociales de las personas. Y entonces creemos que las empresas nos pueden ayudar a bajar esta información con sus trabajadoras y sus trabajadores. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que darnos cuenta por qué eso está mal. Porque a veces hay cosas que damos por sentadas y consideramos que son normales y que están bien, entonces no hay nada que hacer. Entonces queremos decirles por qué sí hay que hacer cambios. Y esto lo vamos a hacer con capacitación, con información. Hoy con Fernanda, que nos va a compartir los principios de RUGI, pero tendremos muchas capacitaciones cada 3 meses, es la idea. Bueno. Pero en ese inter, la idea es de que las empresas pues compartan sus conocimientos, se unan con otras empresas y pues estaremos trabajando de aquí, cuando menos, hasta el Mundial. ¿No? Hasta Con capacitación. agosto del 2026. Así Sí, pero es. pues ese es un tema, yo creo, permanente. Claro, ¿verdad? Pues tendría que ser. hay que seguirle. ¿verdad? Sí. ¿Dónde está ubicado México ahorita? O sea, ¿dónde estamos parados ahorita en cuestión? Por ejemplo, la educación financiera. Solamente el 3% sabe invertir en México. ¿Cómo estamos en la parte de derechos humanos? Uy, es una excelente pregunta. Ojalá tuviera la cifra así como la tienes con la educación financiera, pero realmente, bueno, creo que nos hace falta un poco como esta promoción, ¿no? Realmente que desde las escuelas se empiece a educar. Creo que poco a poco ahí va, ¿no? Yo veo en algunas escuelas que ya empiezan a traerle a los chavos y las chavas el tema de derechos humanos, en la secundaria, en la prepa, ¿no? Que empiezan a discutir un poquito estas cuestiones, pero bueno, sería ideal que fuera parte como del programa educativo de la SEP, ¿no? Y que desde ahí para arriba. Pero yo creo, fíjate que el Mundial trae una gran Open Vision oportunidad, ¿no? Talks. Recuerden, en Qatar nunca se había hablado tanto de derechos humanos, personas de a pie, como con lo de Qatar y los trabajadores, migrantes, todos los accidentes, ¿no? Que hubo en la construcción y remodelación de los estadios, bueno, todo el tema de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, en fin, creo que los mega eventos deportivos también nos dan un poco esa excusa, nos propician esos espacios para tener estas discusiones. Entonces, qué bueno, y yo además que soy bien pambolera, me encanta que México sea una de las sedes del Mundial Open 2026 Vision y qué bueno Talks. que Nuevo León ya se esté adelantando a eso, ¿no? Que Monterrey como ciudad sede se esté preparando y que las empresas se suban a ese barco. Hay que subirnos ahí, claro. Sí. Sí, es importante también comentarles que el día de hoy estaremos firmando un convenio de colaboración para impulsar esta red. Y entonces quiero también agradecer aquí, a través de esta mesa, pues a Canaco, a CAINTRA, a Coparmex, a CEMIC, a la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, que se van a unir a este esfuerzo. Y también vamos a firmar acuerdos de entendimiento con Open y con Partners of the Americas. Partners of the Americas tiene un programa que se llama México Unido 2026, entonces con ellos estamos trabajando esta iniciativa y la idea es de que ellos nos puedan ayudar a promover con sus empresas que forman parte de sus cámaras o centros empresariales esta iniciativa de la red. Así es, muy importante. Yo creo que va a ser muy importante la parte de derechos humanos en las empresas. Nuevo León creo que es el epicentro financiero de México y Latinoamérica. Sí, inclusive. Cotizamos más de 36 empresas en la Bolsa Mexicana de Valores. Fuimos los primeros en crecer en el PIB. Yo creo que la parte de la atención, no solamente, porque hay organismos en el país, hay organismos que motivan como la empresa socialmente responsable, pero la parte que da un servicio al cliente, pero la parte medular de una empresa, siempre lo he dicho, ha sido los colaboradores. Sí. La gente. Y la inclusión y la parte del respeto, la parte de todos esos factores, que es lo que hace que una empresa genere utilidades, a final de cuentas. Que es el que da el valor también a la acción de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces yo creo que esa parte de la cultura es realmente se tienen que unir lo que están haciendo ustedes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con toda la parte de la comisión, la parte de todos los organismos que se están uniendo. La brecha es muy fuerte, es muy pesada, es complicado porque vivimos en un país lleno de costumbres y creencias que a veces se limitan y a veces me lo ven imposible. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio económico de las empresas para que realmente se encaucen a este plan, ese proyecto
en promover los derechos humanos en las empresas? Bueno, yo creo que algunas cuestiones importantes. Uno, como bien dices, que si la planta laboral está cuidada, también siente mayor pertenencia. Claro. Hay ciertos sectores, sobre todo a nivel de las empresas que trabajan en comercio, ¿no? Y servicios, que tienen altísima rotación de personal. Eso hace que pierdas dinero cada mes. Tienes que capacitar gente nueva, ¿no? Tienes, bueno, todos estos problemas que implica la rotación. La gente, ¿por qué rota? Porque se va o por unos pesos más a la de al lado o porque se siente más cuidada y tiene más pertenencia y se queda, ¿no? Entonces yo creo que el tema como de los cuidados a la planta laboral, digo, obviamente todo lo de ley que corresponde, pero además como todo este trabajo para que la gente se sienta en un lugar seguro, libre de violencia, trabaje cómoda, que las chavas, no sé, que trabajan en un almacén no tengan que vivir este acoso, microacoso todos los días, ¿no? O macro en algunos casos, todo eso le trae sin duda el beneficio a la empresa de que la gente se quede, de que trabaje mejor, pues las personas contentas siempre trabajamos mejor, ¿no? Somos más productivas y estamos más comprometidas, nos quedamos en los lugares y estamos bien. Entonces, eso creo que, por ejemplo, para las pymes es así como de cajón, ¿no? Luego, como decía, las grandes empresas, pues está toda la parte comercial, ¿no? Que bueno, realmente les van a empezar a exigir esto. Entonces, es mejor prepararse. Si yo ya sé que esto viene y que en un año me va a llegar o dos, claro, pues mejor me preparo de una vez, ¿no? Entonces, creo que sin duda la forma de hacer negocios va a ir cambiando. Ya ha empezado a cambiar. Por ejemplo, Fernanda, hay empresas transnacionales, entiendo, que exigen que sus cadenas de suministro también tengan ciertas prácticas. Entonces creo que al final del día, si yo quiero venderle a alguien más o quiero venderle a una empresa grande, tengo que incorporar también el enfoque de derechos humanos en mi empresa. Sí, es correcto. Y lo voy a hablar ahorita en la conferencia, pero sí, por ejemplo, Alemania ya tiene una ley. Entonces, todas las empresas alemanas que operan aquí, que compran aquí, etcétera, pues ya les van a empezar a exigir. Lo mismo Francia, Países Bajos, Noruega, Japón tiene una directiva. Entonces, solo por citar algunos ejemplos de que esas empresas que comercian con empresas en México o que se quieren instalar aquí tienen que cumplir con esos estándares. Ahorita, Carlos, te preguntaba que cómo estábamos en México en materia de derechos humanos y tú, bueno, atinadamente decías, bueno, exactamente la medición o un número en una escala, pues difícil tenerlo, pero nos diste ya tu comentario. Pero sí, ¿qué países se caracterizan por excelencia como ser los que más respetan los derechos humanos y qué países no? Digo, ahora sí que México, ya nos decías en dónde estamos ubicados y por qué, pero ¿quién sería el modelo a seguir? Creo que ahorita ya diste un norte por dónde podríamos irnos o cuáles serían esos países y quiénes realmente dices, híjole, o sea, o sea, siempre hay alguien peor que uno, ¿verdad? Pero pues no hay que voltear para abajo, sino para arriba. Sí, siempre me ponen en aprietos con esa pregunta porque no me gusta mucho hacer como naming and shaming, pero yo siempre digo, los países donde hay democracias que no funcionan o que directamente hay conflictos armados, dictaduras, etcétera, siempre son los países que tienen más problemas de derechos humanos, ¿no? Y creo que en cada una de las regiones del mundo podemos encontrar un país así. Europa no es la excepción, ¿no? Ya sabemos que están pasando muchas violaciones a derechos humanos también por ejemplo, el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, creo que nadie se salva un poquito de eso cuando hay un contexto de violencia generalizado, cuando no hay instituciones democráticas funcionando, etcétera, ¿no? Que al final son las que garantizan, nos guste, tenga defectos o no, la democracia y lo que sea, pues es el sistema que más nos garantiza los derechos, ¿no? Entonces hay que proteger esas instituciones. Y creo que sí, bueno, que en materia de empresas y derechos humanos son varios los europeos que podrían ser ejemplo. Pero yo siempre digo, por ejemplo, en materia de migración, pues le podríamos enseñar también mucho a los países europeos que están dejando los barcos en el Mediterráneo sin poder entrar con todos los migrantes que vienen escapando de las guerras en Medio Oriente. Entonces, nadie está exento de tampoco, no hay país perfecto, simplemente creo que justo en materia de empresas y derechos humanos, Europa va modelando un poquito más, diría, en esta materia en particular. Gracias. La parte de la migración, ¿cuál es el enfoque o la opinión de los derechos humanos? La migración de personas que vienen del sur, que vienen de países del sur y que quieren pasar. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, no soy especialista en migración, más bien dejaría que la doctora respondiera un poquito a eso. Yo lo que creo es que definitivamente se tiene que incluir porque el marco normativo es de que todas las personas en el país gozan de los derechos humanos. Entonces, es incluir a las personas en todos los aspectos, en materia de salud, en materia educativa, que es lo que más se reclama de las personas migrantes. Y lo que quería comentarte, Carlos, es de gran importancia que
todo lo que hemos hablado en la mesa, todo el acoso a que se refería Fernanda, el tema de la violencia contra las mujeres que señalaba Gregorio, todos estos aspectos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede capacitar a las empresas en este enfoque de derechos humanos. O sea, queremos estar con ellos y agradecemos, por supuesto, la confianza, tu confianza en este tema de empresas y derechos humanos, pero lo importante es que vamos a capacitar en todos los aspectos y en todos los temas de derechos humanos a las empresas de Nuevo León. Yo creo que va a crecer mucho. El nearshoring lo que va a estar haciendo es abrir más nuevas empresas, va a haber más colaboradores, gente que viene de otros estados, Así hablando de la es. migración, y es lo que tenemos que valorar mucho, la parte de lo económico, pero sin dejar la parte de la parte de los derechos humanos en las empresas. Sí, sin duda. Y yo creo que, bueno, también con el Mundial, por ejemplo, va a haber Así- muchos es otra trabajadores y oportunidad. trabajadoras temporales, ¿no? Que vienen para el mega evento, porque hay que brindar servicios, lo que decía Pablo, ¿no? Va a aumentar la demanda, va a haber mucha gente visitando. Y quizás los hoteles tienen que ampliar, por ejemplo, su planta laboral, pero no de forma permanente, sino de forma temporal. ¿Y qué va a pasar con eso? Y ahí también va a haber gente quizás que venga de otros estados, del propio México, de otros países, o que estén pasando por aquí y se contraten durante este mega evento deportivo. Entonces, pues sí, también cuidar ese aspecto de que se garanticen los derechos a estos trabajadores y trabajadoras temporales. Muy bien, pues bueno, pues llegamos al fin de esta mesa de análisis. Agradezco a Fernanda Oppenheim, que es integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a doctora Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Gracias. Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, a Pablo Rojas, director ejecutivo y seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, y bueno, y a mi amigo Gregorio Martínez. A esta mesa de análisis. Muchas gracias, Carlos. Gracias, de veras. Muy enriquecedora Gracias. charla. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Susana. Muchas Pablo. gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, en breves momentos empezamos la conferencia de Fernanda Oppenheim. ¿Cómo se llama la conferencia? Implementando los principios rectores de empresas y derechos humanos. Bueno, no se despegue y en breves momentos vamos a enlazarnos con la conferencia en vivo en nuestro canal de YouTube, OpenOCG, y en Facebook también con la misma dirección. Muchísimas gracias y muchas gracias aquí a los presentes. Gracias. Gracias a ustedes. Open Vision Talks.